Quisiera preguntarles primeramente si alguien de ustedes lo han dejado plantado en alguna ocasión. No sé, alguna cita amorosa o alguna persona, alguna relación de trabajo, inclusive un amigo. Bueno, hasta aquí en la iglesia nos ha tocado que nos quedamos plantados. Hoy yo quería como quedarme un poquito así para no tener esta sensación, pero Dios es grande y la verdad es que me gozo. Entonces, sé que es un poquito complicado todo este tema a veces de nuestras citas, de las veces que hacemos este tipo de hacer una cita con una persona, pero no siempre nos sale como queremos. Y bueno, pues yo les quiero platicar una anécdota. Yo crecí en la Ciudad de México y una forma en la que yo me conducía o andaba allá pues era en el famoso metro. Para los que han vivido en Ciudad de México pues saben de lo que les estoy hablando. Para los que no, pues el día que vayan los invito a que se suban, disfruten de esta gran experiencia. Seguramente hoy debe de ser todavía mucho mejor. Hay tanta gente, sé que ya dejan inclusive subir hasta mascotas, bicicletas, entonces debe ser algo todavía más impresionante. A mí esto que les platico, pues no quiero entrar en detalles en cuestión de fechas o algo, porque luego empiezan a sacar calculadora y van a decir, oye, el hermano se ve más joven o se ve más viejo, entonces dejémoslo simplemente que estuve en la secundaria, en la prepa. Fue hace apenas unos 3 años, entonces, pues realmente no, me tocó ir a una secundaria nocturna, ustedes discúlpenme, pero pues la terminé, afortunadamente. Y antes de iniciar, no sé si alguien tenga como, ya ni les terminé de platicar mi experiencia, ¿verdad? Por cierto, ahorita me acordé que tenía que platicar de eso. Justamente estaba con esta cita y la forma en como nosotros acordábamos en ese tiempo, pues era precisamente nos vemos en tal estación, nos vemos a tal hora abajo del reloj. Cada andén pues tiene ahí un reloj, no sé si este reloj sea para los que vamos atrasados, simplemente es para saber la hora o para los que nos dejan plantados y tenerlo bien claro, te dejó plantado a las 2 de la tarde, ¿no? La cosa es que yo llegué con tiempo, llegó por fin esa hora esperada para mí, de esa gran cita. Se abren las puertas, inclusive así de eso de que te asomas queriendo o no queriendo a ver si llega esta persona y pues no llega. Dije, seguramente otro vagón más, otro tren más, otro metro, y dije, pues ahí va a estar. Para no hacer el cuento tan largo, pues más o menos yo creo que estuve un par de horas esperando a esta persona y pues nomás nunca llegó. Sí entré en una frustración. Al mismo tiempo tenía como cierta preocupación porque pues en ese tiempo no teníamos como hoy en día nuestros celulares, podíamos marcar, mandar un mensaje para saber si estaba bien o no esa persona y pues en ese momento yo no tenía ni cómo marcarle realmente era como decir me voy, me regreso y si sí llega voy a perder esa cita. Si me espero pues a lo mejor puedo ayudar por saber qué pasa. Al final lo único que hice fue regresar a casa. Llegando a mi domicilio le marqué a esta persona y pues en su casa simplemente me dijeron que se salió desde temprano y jamás supe de esta persona. Por cierto, Esperanza, si nos estás viendo, ya no estoy en el metro por si piensas que sigo por allá. No es cierto, no se queda, ni se llama Esperanza ni nada. Y qué bueno que no se llama Esperanza, si no imagínate tener que estar esperando a Esperanza. Ya hasta trabalenguas parece esto. Y prácticamente de lo que quiero yo hablar este día, o lo que Dios me ha permitido poderles expresar a ustedes, es que hay de esperanzas a esperanzas. Y así es como hemos titulado este mensaje, que hay de esperanzas a esperanzas. ¿Alguien tiene como el significado de lo que es esperanza? ¿Alguien me pudiera decir o qué se les viene a la mente cuando decimos o el significado de esperanza? ¿Cómo? Esperar algo. Es algo que algo suceda. Cuando esperas
esperas algo sin expectativa. Ok. Pues todas esas son definiciones correctas. Hay una que me gusta en especial que dice que es una expectativa segura. Inclusive tenemos hasta un dicho, ¿no? Que dicen que la esperanza muere al último. Digo, en mi caso, pues murió en ese momento, ¿no? Ya ni les platico. Digo, sé que no estoy tan agraciado y todo, pero digo, pues qué culpa tenía, ¿no? En ese momento. Pero realmente si me enfoco a las esperanzas de Dios, él en específico, sus esperanzas realmente no son, como decimos ahorita, ese pensamiento ilusorio de a ver si se cumple o no se cumple esa esperanza, de saber si va a estar en ese sitio o no esa persona. Las esperanzas de Dios son totalmente seguras. Y lo que Dios me muestra es que hay ciertas características en cada uno de nosotros, hay ciertas, pues son cosas que nos definen, son características que como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos debiéramos tener. Y nuestra primera esperanza es que debe de ser una esperanza viva. ¿Sí? Como les decía, este dicho de la esperanza muere al último, seguramente aplica perfectamente para cualquier persona que está en el mundo. Sus esperanzas muchas veces las depositan en objetos, en otras creencias, en otros dioses inclusive, en una casa, en una misma familia, en una pareja, en muchísimas cosas quieren poner esa esperanza. Y realmente pues nos damos cuenta que cuando no se cumple, por eso dicen que esa esperanza muere al último, pero al final se muere. O sea, esa esperanza en ellos queda totalmente nula. Y en el caso de nosotros, esa esperanza es totalmente una esperanza viva por medio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si alcancen a leer bien, si no, abrimos nuestras Biblias y nos vamos a Primera de Pedro 1:3. Y ahí dice así: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos esperanza viva. Aquí el apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, nos recuerda que es por la misericordia de Dios que tenemos esa esperanza en Cristo, por medio de su nacer. Y no ha sido ni por lo que tú ni por lo que yo hayamos hecho, simplemente es un regalo por parte de Dios. No sé, por ejemplo, ahora que fue el Mundial, a veces entre nosotros decíamos, es que si hubieran convocado al Chicharito Hernández, seguramente hubiera ganado México el Mundial. Y así nos llega a pasar, a veces depositamos esa esperanza en una persona, en algo, y cuando no resulta, o en este caso que no fue convocado, pues hasta a veces decimos, por eso no ganamos. En muchas ocasiones, inclusive hasta para pasar un examen, decimos, espero que pase el examen, o espero que me quede rico el pastel, espero que me quede rico el arroz con leche. Pero son expectativas que a veces no sabemos hasta que se nos da un resultado favorable o no, es cuando nos damos cuenta si verdaderamente nos quedó bien o no lo que estamos haciendo. Pero en el caso de Dios, pues no es así. La esperanza que tenemos en Él es una expectativa vivaz y segura, no como la que nos ofrece el mundo, que es vacía y muerta, sino una esperanza viva, activa, que está en el alma de cada uno de nosotros. Esta esperanza nos renueva día con día y nos ayuda a confiar o a vivir confiadamente en Él. Cuando nosotros realmente esta esperanza todavía no la percibimos o no la entendemos por parte de Él, realmente no podemos vivir confiadamente. Estamos con esa expectativa pero insegura. Una vez que Dios nos afirma, una vez que Dios nos establece, es cuando realmente nosotros empezamos a decir, gracias Dios, porque verdaderamente en ti tengo esa esperanza viva. Y no hay no hay poder humano que nos la quite. Simplemente es disfrutar ese momento delante de nuestro Padre. Si gustan acompañarme, o si no, simplemente se los leo, nada más para no entretener. Es Efesios 2:12, y dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo,
No se les permitía ser ciudadano de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. No sé ustedes, pero digo, a mí este versículo o este texto bíblico, pues me lleva a pensar que en ese tiempo que no conocían ni siquiera de Dios, que no tenían esa esperanza, pues ha de haber sido muy difícil tratar de andar en ese tiempo en el mundo sin razón alguna, simplemente caminar y decir, a ver, pues como lo decíamos hace ratito en nuestro estudio de plantación, pues el ahí se va, ¿no? A ver cómo nos va en la vida. Mas sin embargo, Dios, por medio de su Hijo, cuando lo entrega o nos lo da por ese amor hacia nosotros, primeramente nos da esa potestad de ser llamados sus hijos. Y eso es algo que, si no lo logramos entender realmente, pues les diría que no hemos concebido nada de lo que Dios quiere para nosotros. Y el hecho de saber que somos sus hijos, que nos ha dado esa identidad, hoy podemos decir que somos ciudadanos del cielo. El jueves en nuestro estudio, en nuestro tiempo de oración, Selene nos decía precisamente de eso, que nos enfoquemos en saber quiénes somos, en descubrir realmente esa identidad y que sepamos que nadie nos la puede quitar. Tú y yo somos hechos hijos de Dios, por tal motivo no hay manera de que alguien llegue y nos diga, o el diablo nos puede acusar y nos puede hacer creer que no somos nada. Pero en Dios somos nuevas criaturas. Gracias a Dios nosotros somos bendecidos y tenemos una esperanza segura por medio de Jesucristo. Pedro tenía claro que Jesucristo era su esperanza y nos recuerda y afirma que esa esperanza viva se origina por medio de ese Salvador, por medio de ese resucitado. La palabra de Pedro tenía como propósito de animarnos y dar una esperanza a los cristianos en ese tiempo que estaban en esas pruebas. La pregunta sería para ti y para mí, ¿realmente tenemos esa esperanza viva o tenemos esa esperanza muerta? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que otras personas allá afuera realmente estén teniendo esa esperanza viva, esa esperanza segura? Otra de las características, que sería la segunda, hay muchas características, se me olvidó comentarles esa parte, pero yo nada más me estoy enfocando en 4. La segunda tiene que ver con esa esperanza salvadora. Y no es, como les repito, es algo que nosotros tenemos, esa característica es algo que nos tiene que definir a nosotros como cristianos. En Primera de Tesalonicenses 5:8 dice, nosotros que somos de día, por el contrario estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Aquí el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, nos llama a que seamos prudentes, que nos mantengamos sobrios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto que los tesalonicenses tenían esas instrucciones claras, ellos sabían lo que tenían que hacer, pero aún así ellos se animaban y no bajaban la guardia. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no bajemos la guardia. Hoy puedo entender por qué Dios no plasmó en su palabra ese tiempo que tendría que llegar de saber que en tal hora, tal fecha, tal día iba a estar aquí nuestro Señor por nosotros. Creo yo que si Dios lo hubiera puesto, pues seguramente ahorita ni estaríamos aquí nosotros. Estaríamos en nuestra casa disfrutando el fútbol quizás, o no sé, 1000 cosas por hacer. Y quizás hasta el último momento, sabiendo que fuera tal fecha, diríamos, pues ahora sí me voy a aplicar, ¿no? Para que pueda estar en su reino, para que pueda estar en su gloria. Y no sé, pero pienso que Dios en su plan no se equivoca y lo que Él quiere es que realmente nosotros estemos así, expectantes, que estemos
anhelando su venida. Él quiere que reconozcamos a Cristo. Él quiere que sepamos que realmente Él ha resucitado. A veces nuestra esperanza está en cosas banales, en cosas totalmente terrenales, cosas temporales. Y no nos damos cuenta que el único Dios vivo y eterno es el que quiere nuestra salvación. Pablo nos pide que protejamos nuestra cabeza con ese casco, con ese yelmo de salvación. Muchos de nosotros sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y es importante aquí cómo lo menciona, que es ese yelmo de salvación. Cuando nosotros pedimos a Dios verdaderamente, a Cristo, que Él sea ese yelmo de salvación en nosotros, definitivamente lo que estamos haciendo es decir, Señor, quita todo pensamiento de mí, quita todo pensamiento malo que hay en mí, ayúdame a no mancharme, a no deleitarme con otros placeres, sino simplemente estar bajo tu presencia. Así que dejemos que Cristo realmente sea el que controle nuestra vida, que sea el que controle nuestros pensamientos. Yo recuerdo, pues realmente fue antes de que conociera del Señor y mi vida en aquel tiempo fuera de Dios, alejada, creía en algo superior, en algo supremo, pero realmente no lo concebía como ahora a Dios. Y puedo decir, no para gloria mía, sino doy la gloria a Dios siempre, pero anduve metido yo en adicciones, en alcoholismo, con mujeres, inclusive, bueno, había ocasiones en las que según íbamos a algún lugar a divertirnos, pero para mí el lugar realmente ya no significaba nada, era estar en otro lugar, dentro del mismo lugar, con un grupo pequeño, llamémosle si quieren VIP, pero lo único que teníamos en común es que nos estábamos alejando de Dios y nos estábamos pudriendo. Y así estuve por muchos años, ¿no? Nunca fui desobligado en cuestión de mi trabajo, pero realmente había muchas cosas que no las hice correctas delante de Dios. Y recuerdo en alguna ocasión ya con Luis, con mi primo, platicando, ya los dos siendo cristianos. Yo crecí con mi abuela, nací con ella, estuvo mi madre un tiempo, pero realmente los que me dieron o me desarrollaron, por así decirlo, fue mi abuela, mi abuelo, mayormente mi abuela, y ella le confesaba a mi primo que ella había perdido toda esperanza en mí, que simplemente estaba esperando ese tiempo donde alguien le hablara por teléfono o llegaran a la casa a decir que pues Carlos ya no había estado un día más, que había quedado tirado en la calle o simplemente lo habían matado, le había pasado algo y la verdad es que agradezco a Dios que me rescató de ahí. Hoy me gozo, ¿no? Inclusive con Luis, de poder servir, de poder dar ese agradecimiento a Dios y yo lo veo, ¿no? Realmente mi esperanza ahora para mí es salvadora. O sea, realmente Cristo me salvó en ese momento, porque si no hubiera sido por Él, yo creo que no estaría aquí hoy con ustedes. Y la verdad es que tengo que reconocer que es por Él por el que estamos aquí. Hay quienes piensan que el ser salvo, decimos que es cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando le reconocemos. Y hay personas que esto no lo toman tan en serio. Una de ellas, por ejemplo, era mi papá. Yo cuando le testificaba a él acerca de las cosas de Dios, él mismo me decía, pues si dices que me puedo arrepentir en el último momento, pues puedo hacer de mi vida lo que sea. Y yo, quizás en ese tiempo, dentro de mi conocimiento, que no era tanto en el aspecto de Dios, pues yo le decía, el problema es que si no tienes ese tiempo, si llega una muerte repentina, o sea, que no tuviste ni siquiera esa oportunidad de arrepentirte, tu alma quedó, ¿no? Quedó varada. Le dije, entonces yo creo que si hoy alguien te está hablando de Dios, seguramente es porque a Dios le interesas.
Dios no está esperando ese último momento. Dios te está hablando desde ahora. Posiblemente, digo, si nos tocara el caso como el que estuvo al lado de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, que le dijo, ten misericordia, no recuerdo cómo fue, que dice que, bueno, el Señor Jesús al final le dice que hoy estarán en el reino, ¿no? Que estarán en el paraíso. Definitivamente él pues no tuvo ni discipulado, no tuvo nada, simplemente en ese momento lo reconoció, pero tuvo esa oportunidad. Si la tuviéramos todos, pues qué bueno sería, pero si no la tenemos, hoy es el momento para realmente decir, Señor, perdóname, ¿no? Y no quiero pasar por alto lo que tú hiciste por nosotros. Mi invitación es a que verdaderamente nos pongamos ese casco de salvación, que nos pongamos a nuestro Señor Jesucristo. Y si realmente lo estamos haciendo, si realmente estamos dejando que Jesús sea ese yelmo de salvación, entonces yo diría, ¿por qué no permitimos que el Señor nos señoree? ¿Por qué no le obedecemos? ¿Por qué no hacemos lo que Él nos pide? La tercera característica es esa debe de ser una esperanza bienaventurada. No sé si recuerden, pues ya tiene algunos meses que vimos una serie precisamente de las bienaventuranzas, que hablábamos del Sermón del Monte, que nos aventamos como 8 domingos. Y la palabra bienaventurada como tal, pues no es algo que podemos ponerla en el significado de ser dichosos, pero realmente Dios es quien nos pone o nos atribuye esa parte, que nos gocemos, que seamos dichosos en Él. Si me acompañan a leer Tito 2:13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Alguien sabe qué significa aguardar? ¿Tienen idea? ¿Esperar? ¿Alguien más? ¿No? Dice que es esperar por alguien en un sitio, es estar atento, dedicar nuestros sentidos, tener la mente en eso que va a suceder. Pero no nada más es como aguardar, decir, pues aquí lo espero, ¿no? Sino realmente va más allá. O sea, es como, no sé, pero es como, yo deseo este momento, ¿no? Yo quiero que llegue ya este momento. Nuestra esperanza debe de ser dichosa, la debemos sentir, la debemos de gozar, debemos de estar alegres, con un corazón dispuesto. Esta debe de ser siempre como nuestra actitud. Seguramente muchos de nosotros no estamos en ese mismo sentir. Pensamos que no hay necesidad de estar alegres, inclusive podemos venir aquí mismo a la iglesia con un corazón amargo, con una, pues no sé, llamémosle una actitud diferente. Inclusive en la mañana nos paramos de malas con nuestra pareja, los hijos, y no está mal que vengamos, al final es correcto, venimos a gozarnos, pero imagínense si en este momento Dios viniera, si Jesucristo viniera por su iglesia, ¿no? Tenemos que ir, seguramente allá se nos quita, pero en el momento de saber, hoy tuve ese tachecito, la idea es no tenerlo nunca. Jorge nos afirma en varias ocasiones que el estar en la iglesia de Dios, en lo que hacemos, es como una empresa. Hace 8 días igualmente en la oración yo decía, yo quiero estar en esa empresa trabajando, quiero servirle a mi Dios y quiero estarlo haciendo de una manera contenta, satisfecho, con gusto, con júbilo, con ánimo. No me interesa venir de malas aquí. Yo anhelo cuando me dicen el jueves es la oración, yo ya estoy esperando ese momento para venir. Si es el domingo, no quiero ponerme aquí de decirles llego temprano, pero de verdad disfruto estar temprano. Me gusta llegar y que ustedes se sientan cómodos, que estén a gusto. Y no lo hago para
que me den gracias a mí. Es para la honra y la gloria de Dios, pero a mí de verdad eso lo hago con un amor, ¿no? Precisamente con el ADN que tenemos como iglesia, de ser esa familia de amor que coopera con Él. Y es lo que quiero hacer, ¿no? De aquí a que llegue ese momento. No sabemos la fecha ni la hora, pero mientras llegue ese momento, que Dios nos agarre haciendo su obra, que nos agarre haciendo su voluntad. No sé por qué estés pasando tú, no sé cómo haya sido o lo que estés pensando al no sentirte contento. Lo único que quisiera animarte y exhortarte es que Dios no nos ha mentido. Cristo no se ha equivocado con lo que nos ha dicho. Él nos dijo que iba a morir y lo cumplió. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Y dijo que iba a venir por su iglesia. Todavía no llega ese momento, pero sé que va a venir. Yo lo creo. Y como les digo, mientras llegue ese momento, nos tenemos que gozar. Hace 8 días precisamente Martín nos hacía una enseñanza acerca de Lázaro cuando Jesús lo resucita. Nuestro hermano Edgar pasó aquí al frente y nos hacía esa dinámica de las vendas. Y a veces así estamos. Hemos sido salvados, hemos sido pues ya perdonados, pero muchas veces esas vendas no nos dejan caminar, nos siguen teniendo atados. Vivimos con ese pecado, con esa culpa, con ese enojo. Y realmente Cristo, cuando murió en esa cruz, Él dijo, consumado es. Ya no hay nada que te tenga que estar atando. Quizás es un poco complicado porque venimos a veces con muchas, pues no sé, nos ha pasado de todo. En este mundo que se está quebrantado día a día, donde hay tanta injusticia, tanta enfermedad, tanta pobreza. Pero si nosotros verdaderamente nos humillamos delante de Dios, reconocemos, identificamos dónde está nuestra falla y le pedimos a Él que nos perdone, seguramente Dios nos va quitando todas esas vendas. La cosa es que tú y yo lo creamos y que realmente estemos dispuestos a que Dios empiece a perfeccionar su obra en nosotros, que nos empiece a afirmar a cada uno, que nos empiece a dar la fuerza a través de su palabra, a través de estar escudriñando, a través de estarnos metiendo más en su comunión. Y al final nos va a establecer. Eso es lo que Dios quiere. Desde el inicio de que empezó todo esto, Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Tristemente, pues nosotros somos los que le damos la espalda y no queremos, no reconocemos. No sé si cuando, digo ahorita, es más, no importa la edad, si nos hablamos de vacaciones, ¿cuántos de nosotros no estamos expectantes? Estamos así como que, wow, se viene el tiempo de vacaciones. Digo, si nos invitan a esas casas aburridas donde está, no sé, la tía Chonita que simplemente nos cae hasta gorda, pues ni queremos, ¿no?, estar ahí con ella ni nada, simplemente decimos, no, ni nos invites a esas vacaciones porque nos aburrimos. Pero estoy hablando de esas vacaciones donde nos invitan a ir a la playa, a ir a ese lugar. Al menos en mi caso, cuando era niño y mi abuelo en ese tiempo pues tenía la costumbre de llevarnos, para mí era una emoción, ¿no? O sea, de decir, ya se viene el tiempo de vacaciones, se va a acabar la escuela y tener que salir todos para irnos de vacaciones, que bueno, hasta el perico, el perro nos llevábamos todos, pero era algo hermoso porque íbamos primos, iban los tíos, iba el tío favorito, así como yo soy el tío favorito de Hani, así llevaban ese tío. Y de verdad, a mí al menos, no sé, en ese momento yo decía, ya quiero que se acaben estos días, yo ya me quiero ir de vacaciones. Contaba, ¿no? Inclusive el mero día que mi abuelo era de esos madrugadores, 3, 4 de la mañana, decía, ya nos vamos. No, hombre, yo me paraba ese día, bueno, ni dormía, ¿no? Con tal de decir, vámonos, ya está aquí hasta el patito flotador y todo para llegar a la playa. Y así quiere Dios que estemos, expectantes en todo momento, que no estemos, ay, ya vienen las vacaciones, qué aburrido. No, o sea, vienen esas vacaciones para estar en la eternidad con Él.
No sé si ustedes se imaginen ese momento, pero ha de ser asombroso estar cara a cara con nuestro Padre. Entonces, lo que Dios quiere es que realmente nosotros estemos esperando esa venida. No sé tú cómo estés esperando, si estás gozoso, estás contento o tienes ese corazón amargo para esa espera, para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Por último, mis hermanos, quiero hablarles acerca de esta cuarta característica. Y esta es una característica que es también para nosotros, y esta debe de ser de una esperanza de vida eterna. La cita bíblica la encontramos en Tito 3:7 y dice así: para justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y aquí pues creo que este es como lo máximo que Dios nos da. No sé si alguien de ustedes les haya dado alguna herencia en vida. Digo, si son deudas, olvídenlos, si son esas de Coppel, de Electra, esas rechácenlas, pero que a alguien le hayan dado realmente una herencia en vida. Digo, puede ser por alguna situación, puede ser buenas, pero la herencia que Dios nos da de vida eterna, para mí es asombrosa. No me costó nada. No hice nada, absolutamente nada por recibirla. Simplemente Dios, a través de su amor, de su misericordia, nos las dio. Esta esperanza, si lo queremos centrar así, es como esa manifestación de la promesa de Dios. O sea, es todo ese esplendor. Imagínense que es como para nosotros ese gran premio, nuestra gran corona, nuestro gran trofeo. O sea, es lo máximo que nos pudo haber pasado con esta esperanza de vida eterna. Dios ha puesto estas características en cada uno de nosotros. Así que mi esperanza debe de ser viva, debe ser salvadora, debe ser dichosa. Nosotros debemos de estar totalmente seguros para esta venida de nuestro Señor Jesucristo y saber que vamos a estar con Él en esa eternidad. Imagínense ese momento cuando ya estemos cara a cara con Él, que podamos estar alabando y adorando día y noche. O sea, si ahorita que estábamos hablando de esta esperanza dichosa, de sentirnos contentos, alegres, sabiendo todo lo que nos rodea alrededor, que hay injusticias, que hay muchísimas cosas, y aún así estamos como expectantes, decimos, wow, Señor, ese día va a ser fabuloso. Ahora imagínense este día que estemos con Él, donde la misma Biblia, la misma palabra nos dice que ahí no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, no va a haber tristeza. Simplemente vamos a estar en su presencia adorando día y noche. Realmente quiero imaginar y, o sea, no hallo, no quepo en felicidad nada más de imaginarme ese momento. Va a ser algo totalmente asombroso. Y Dios quiere que anhelemos ese momento. Afuera hay muchas personas que se están quedando fuera de este plan de Dios. Y es importante que nosotros, como discípulos de Cristo, llevemos su palabra, llevemos su mensaje. No es en nosotros el que esas personas sean salvas. Definitivamente nosotros no vamos a hacer nada para que ellos sean salvos. Únicamente es Dios, es Cristo el que los va a salvar. Pero a ti y a mí nos toca estar anunciando su palabra. Nosotros tenemos que estar anunciando su evangelio. Al final, todo lo que hay en este mundo es temporal. En Jesucristo tenemos esa esperanza, en Dios tenemos esa promesa, y juntamente con ellos vamos a estar reinando. Por último, esta cita bíblica en Tito igual 3, del 4 al 7, pues resume un poquito ahí esta parte de lo que les estoy hablando, de la Trinidad. Y nos dice así: sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho,
sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. En esto se resume todo lo que Dios quiere para nosotros.